Camila Martínez, que no se le olvide apagar el micrófono. Ahora siempre lo reviso. Ya, estamos. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo está todo? ¿Cómo andamos? Eso. Compartir pantallita. Bien. Muy bien. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Todo bien? Hola, profe. Hola. ¿Cómo va? Hola, hola. Buenos días. Ya. Muy bien, damas y caballeros. Muy buenos días a todas y a todos. El matinal de matemáticas. Comenzaremos, bueno, ¿qué es lo que hemos visto la clase pasada? La clase pasada vimos. Hola, hola, buenos días, buenos días. Voy a dejar mi celular en silencio. Ya, ahí está. Bien. Bueno, hola. En la clase pasada vimos, vimos el teorema fundamental del cálculo, ambas versiones, ¿cierto? La versión 1 y la versión 2. La versión 1 nos permitía a nosotros, bajo ciertas condiciones de hipótesis, encontrar la derivada de una función que estaba definida mediante una integral. ¿Mm? Y luego vimos el segundo teorema fundamental del cálculo que nos permite calcular la integral definida de esta forma. ¿Mm? Hicimos ejemplitos de eso. ¿Mm? ¿Vale? Y ahora lo que veremos las aplicaciones de integrales. La primera aplicación de las integrales es el cálculo de áreas. ¿Vale? Desde las integrales, obviamente, definidas, el cálculo de áreas. Vamos a ver, primero ¿qué es lo que cómo se va a estructurar la clase? Vamos a ver los tres tipos de regiones que vamos a ver, que vamos a estudiar. ¿Sí? Vamos a definir los tres tipos de regiones y cómo se define el área de esos tres tipos de regiones mediante esta integral definida. ¿Ya? 3 o 4 regiones que vamos a ver. Y después vamos a hacer ejercicio. ¿Ok? Después vamos a hacer los ejercicios para ir aterrizando un poco el concepto, pero primero que todo aquí está la región del tipo 1. ¿Sí? Una región del tipo 1 donde queremos calcular esa área, esa región, va a estar formada por el área limitada, por el eje X, y por la gráfica de la función. ¿Ya? Es el área más simple, sí. Es la región más simple donde yo voy a calcular áreas. ¿Ya? Se van dando cuenta que acá tengo los límites de integración, aquí. Si yo quiero calcular el área entre A y B, aquí, el eje X está acotado por A y B, y el eje Y está acotado por el eje, es mayor que 0, ¿cierto? Mayor o igual que 0, y además está acotado por arriba por la función f de x. F de x cualquier función. Esa es una región donde nosotros vamos a calcular esa área, y el área de esa región está dada por esa integral definida. ¿Ok? Eso es lo que, esa es la región tipo 1. ¿Bien? Esa es la región tipo 1. Es importante también tener la idea geométrica, así que en este caso vamos a tener que acordarnos de gráficas de ciertas funciones, por si acaso, ¿ya? Vamos a tener que acordarnos de gráficas, cómo graficar ciertas funciones para poder también encontrar esos límites de integración, ¿ya? Vamos a ver que hay regiones un poquito, no complicadas, pero un poquito más sofisticadas, donde puedo tener dos funciones y esas dos funciones me generen una región que yo quiero integrar, ¿ya? Así que para que lo tengan en consideración.
Ya. Aquí si se dan cuenta, bueno, la región acá es positiva, ¿cierto? Sí. Es mayor o igual que 0 y es mayor o igual que 0 y menor o igual que la función sí. Entonces, esa región, el área de esa región, está dada por esa integral definida. Bueno, y hay que integrar la funcióncita que nos están dando en este caso y aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo para obtener el área, que es lo que habíamos visto en la clase pasada. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede con la región del tipo 2? Si se han dado cuenta, el eje X igual sigue acotado por A y B, se mueve entre A y B las X, pero ahora nótese que el eje Y está acotado por 0 y por una función que es negativa, ¿de acuerdo? ¿Sí? En ese caso, cuando tenga una región de este tipo, el área de esa región está multiplicada por menos esa integral definida, ¿ya? Cuando tenga una región de este tipo, ¿ok? Y después usamos el teorema fundamental del cálculo para poder calcular esa integral. Bien, eso es la región del tipo 2. Cuando tenga una gráfica de esta forma, entonces el área de esa región va a ser menos la integral definida. Porque al multiplicarla por menos se genera un efecto ahí de simetría con respecto al eje X y la idea es dejarla de esta forma. ¿Bien? Ya, la región del tipo 3 es lo que yo les comento un poco y les comento un poco la historia de esto. Aquí en la región del tipo 3 se van dando cuenta que de todas maneras voy a integrar, obviamente estoy integrando con respecto a X. El X se está moviendo entre A y B, sin embargo, tengo dos funciones que me definen esta región. ¿Sí? Ojo, que la función que es mayor es la función que está en azulito, que es la f. Yo como veo qué función es mayor y qué función es menor, lo que yo tendría que hacer es mirar de arriba hacia abajo. ¿Sí? O sea, la función en todo el intervalo AB, la función en todo el intervalo AB, la función f en todo el intervalo AB es mayor que la función g. ¿De acuerdo? Sí, y tiene sentido, porque si usted calcula las imágenes aquí, ¿cierto? De cualquier elemento que está en intervalo B, siempre la función f va a ser mayor que la función g, ¿ya? En ese intervalo AB. Así que, ahora, les cuento un poco. ¿Qué sucede? En este caso es una situación ideal, pero generalmente a nosotros nos van a dar dos funciones, la vamos a graficar en este caso, y la idea es encontrar los límites de integración, ¿ya? Probablemente no nos den esos límites de integración en esta definición de la región del tipo 3, esto es genérico, ¿ya? Aquí ya están dados A y B. Pero ¿qué sucede si yo tengo dos funciones y no me dan los límites de integración? Porque sabemos que si me piden calcular el área, tengo que calcular la integral definida y tengo que tener límite de integración inferior y límite de integración superior. Para encontrar los límites de integración, lo que habría que hacer es intersectar esas dos funciones. E intersectar las dos funciones es lo mismo que resolver una ecuación, ¿ya? Ahí en ese caso, intersectar estas dos funcioncitas es encontrar los valores de X donde esas dos funciones son iguales, ¿ya? En la región del tipo 3, por si acaso. Situación ideal es eso. Ahí está dado los límites de integración, ¿sí? Sin embargo, si no nos dan los límites de integración, lo que habría que hacer acá es intersectar esas dos funciones, e intersectar esas dos funciones es resolver la ecuación que resulta de igualar ambas funciones. Perdón, ¿sí? Si yo igualo estas dos funciones, f y g, yo voy a encontrar unos valores de x que me van a permitir a mí encontrar esos límites de integración, ¿ya? Entonces siempre en este caso, en todo el intervalo AB, la función f es mayor que la función g. Por lo tanto, el área de la región definida, la región del tipo 3, es la integral entre a y b. ¿Y qué es lo que tengo que hacer en este caso? A la función más grande le tengo que restar la función más pequeñita en ese intervalo. ¿Sí? Eso es lo que habría que hacer.
Eso es lo que, esa es la definición de una función de este tipo, ¿ya? Esta es la definición de una función de este tipo, ¿bien? Ahora, encontrar esos límites de integración, como les decía anteriormente, es en resolver esta ecuacioncilla que nos van a dar los valores de x para los cuales ambas funciones son iguales, ¿ya? Eso es la intersección de esas dos funciones. Y encontrando la intersección de esas dos funciones nos van a dar los límites de integración. Siempre tenemos que tener, obviamente, los límites de integración, porque la definición del área está dada por la integral definida. ¿Ya? Y en este caso se resta la función mayor menos la función menor. Por eso que, como yo les decía anteriormente, es necesario acordarnos de todas esas gráficas de funciones, ¿ya? Acordándote de cómo graficar alguna función. Ya vamos a ver algunos ejemplitos, ¿bien? Para todos estos casos. Y nos queda, profesor, pero bueno, y nos queda una generalización de esta región del tipo 3, nos queda una generalización de la región del tipo 3, donde tenga un comportamiento medio raro. ¿A qué me refiero? Con que tengo una función así, no sé, tengo una función f, esta va a ser mi función f, y puedo tener una función g que sea como esta, y esa es mi función g. Esa sería mi función g de x, y ahí estaría mi función f de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucedería en este caso? En este caso sucedería lo siguiente. Fíjense que es una generalización de la región del tipo 3. Pero nótese que aquí puede haber, puedo tener aquí un límite de integración A, y acá puedo tener un límite de integración B. Entonces, el área de todas estas regiones, fíjense que aquí yo voy a tener una región 1, y una región 2. Entonces, el área total, digamos, el área total va a ser igual al área de la región 1 más el área de la región 2. ¿Ya? Perdón. El área de la región 2. ¿Qué sucede en la región 1? ¿Qué sucede? ¿Quién es mayor en la región 1? Fíjense que en la región 1 es mayor f o g. ¿Qué función es mayor en la región 1 ahí? ¿Quién es mayor? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice el público? F, por cierto. ¿Cachai, no? ¿Sí? Bien. Entonces fíjense que acá después se encuentran nuevamente las curvas, se encuentran en un puntito que lo podemos llamar C. Entonces fíjense que en la región 1 pasa que F es mayor o igual que G, pero en la región 2, a partir de entre A y C, tengo un comportamiento. F es mayor que G, pero entre C y B, G es mayor que F. ¿De acuerdo? Entonces, este caso, que es muy bonito, es la generalización de este tipo de las regiones del tipo 3. ¿Por qué? Porque ya tengo un comportamiento, no el mismo comportamiento en todo el intervalo AB, sino que entre A y C, la función f es mayor que la función g, y entre C y B, la función g es mayor que la función f. Por eso que el área total es la suma de las áreas de la región 1 más la región 2. O sea, podría tener aquí un área ahí que es la unión de estas dos regiones, ¿cierto? Podría tener una región ahí, una región R, que sería la unión de la región 1 con la región 2. Entonces, el área total va a ser las sumas de las áreas de ambas regiones. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Bien? Entonces, en ese caso, para la región 1 tendría que restar, fíjense, tendría que restar f menos g e integrarlo entre a y b. Y para la región 2 tendría que restar g menos f, pero integrar entre c y b. ¿Sí? Que es una generalización de este caso. Por eso que yo preferí explicarlo con estos dibujitos para tener la idea intuitiva de qué es lo que se hace. Y lo importante acá es que siempre tendríamos que encontrar las intersecciones de las funciones para poder encontrar los límites de integración, ¿ya? Y es por eso que se tiene que igualar esas dos funciones.
¿ya? Y eso nos van a dar los valores de x donde las dos funciones son iguales, es decir, donde se intersectan. Y donde se intersectan ambas funciones van a ser los límites de integración que voy a tener que considerar. ¿Bien? Entonces, permiso, ese es el caso que voy a estudiar aquí, que está mucho más bacán acá explicado, está más bonito aquí. ¿De acuerdo? Se van dando cuenta que en este caso, la región aquí, la región está formada por la unión, podría decir esto. Podría, que es lo mismo. Eso. Ahí está, ¿no? Entonces la región podría tener una región 1 y una región 2. Entonces yo debería tener aquí una región 1 y una región 2. Entonces claramente esta región es la unión de ambas regiones 1 y 2 y el comportamiento de las funciones es distinto, ¿ya? Es distinto. Entonces como yo les decía anteriormente, para calcular el área de la región R, que es el área total, tengo que separar las integrales. De A a C, F es mayor que G, así que tengo que a F le resto G de X. Y entre C y B, G es mayor que F, por lo tanto, tengo que integrar entre C y B, G de X menos F de X. ¿De acuerdo? Es por eso que es importante graficar esto, y determinar qué función es mayor que otra en un determinado intervalo, ¿ya? ¿Sí? Para este tipo, la región 4 es una generalización de la región del tipo 3, ¿bien? Entonces, vamos a hacer algunos ejemplitos, ¿ya? Y ustedes me van a decir en qué caso están. Me parece que son 4 ejemplos, no me acuerdo bien, pero la idea es que ustedes vayan ahí determinando en qué caso estamos para poder calcular el área, ¿ya? Bien, entonces vamos a alguna consulta hasta el momento, damas y caballeros. Jóvenes, F. No, F, profe. no, estamos bien ya, vale. Vamos entonces a... Importante, lo que quiero que quede clarito es que para este tipo de cosas, cuando les pidan calcular áreas y cosas así, después vamos a ver volúmenes, siempre hay que graficar para poder saber qué función es mayor que la otra, y lo otro es encontrar los límites de integración. Si no nos dan los límites de integración, cuando tengamos este tipo de regiones, entonces nosotros tendríamos que igualar las dos funciones para encontrar los límites de integración y ahí saber el comportamiento de la función en esos intervalos. Ya. Entonces vamos a hacer el ejemplo 1 que nos dice calcular el área de la región limitada o acotada por el eje X y por el gráfico de la función 4 menos X al cuadrado. Ya. Voy a sacar una primera pantallita ahí y vamos a ir trabajando. Next. No, ahí, otra más. Ahí. Eso. Ahí están las aplicaciones. Una de las aplicaciones de la integral definida es el área. Entonces vamos al ejemplo 1. Vamos a graficar entonces esta cosa acá. Vamos a graficar. No cosa, esta función, perdón. Entonces, grafiquemos esta funcioncilla. Fíjense que aquí... Está bonito este. En este caso tenemos el eje X, pero vamos a... Voy a poner eje X y eje Y. Y aquí 4 menos X al cuadrado. En este caso, la función, acuérdense que cuando una función, o sea, tenían igual a X cuadrado más BX más C. Si el A era mayor que 0, entonces la parábola era feliz, ¿ya? Y si el A era menor que 0, esto era triste. ¿De acuerdo? Esa sería como la gráfica de esa funcioncilla. En este caso, acá no nos dicen los límites de integración, pero debemos encontrar que la gráfica de esto es esta.
Es una cosa como esta. Mi curso no es muy bueno, ya, bueno, no, tienes que encontrar el máximo. Ahí. Ahí se entiende que es una parábola, ¿ya? ¿Por qué tiene esta forma? Porque el A es menor que 0, en este caso el A es menos 1, ¿ya? Ahora la idea es encontrar, ¿a quién se le ocurre la gráfica de y igual a 4 menos x al cuadrado? Yo quiero calcular el área que está acotada porque me dice por el eje x y por el gráfico de esta función. Así que en este caso, como tiene esta forma, yo voy a integrar entre ese límite inferior y ese límite superior esa función. Ya estamos en una región del tipo 1, ¿se acuerdan? Tiene las mismas características. Pero la pregunta es, ¿cómo encontramos los límites de integración en este caso? ¿A quién se le ocurre? ¿A alguien se le ocurre ahí? ¿A quién alguna sugerencia? Porque tengo que encontrar los límites de integración, porque esta es mi región silla, mi región es esta, y ahí me dicen algo. Excelente, ¿cierto? Encontrando, en este caso, hay que encontrar la intersección con el eje X. Es lo mismo que resolver esto igual a 0, ¿cierto? Excelente. Hay que encontrar, en este caso, para calcular el área, entonces, para este tipo de regiones, ¿cierto? Para calcular el área, debemos, en primer lugar, determinar la intersección con el eje X. Y para encontrar la intersección con el eje X se resuelve, es decir, hay que resolver y igual a 0. ¿Sí? Entonces esto sería 4 menos x cuadrado igual a 0, y esto sería x cuadrado igual a 4, o sea, esto me implica que x es igual a, saco raíz cuadrada, y la raíz cuadrada, recuerden, que tiene una parte positiva y una parte negativa, es más menos 2. ¿Vale? Entonces aquí tengo un menos 2 por aquí, este sería menos 2, y este que está aquí sería 2. ¿Bien? Entonces el área de esa región, ¿cómo expresaríamos el área de la región entonces, damas y caballeros? El área de esta regioncilla es la integral entre menos 2 y 2 de f de x, que en este caso sería la integral entre menos 2 y 2 de 4 menos x al cuadrado. Bien, ¿cómo va? ¿Se va entendiendo? ¿Sí o no? No. Sí, profe. Ya, vale. Nos da la funcióncita. ¿Ve que es importante tener aquí y graficar estas cosas? Si no, me parece que Symbolab, ¿se acuerdan? Symbolab parece que era graficado. Ahora, vamos a echar toda la carne a la parrilla, como se dice, ya que estamos acercándonos a septiembre. Fíjense que, ¿cómo es esta función? ¿Esta función es par o impar? Esta función, ¿qué me dicen? ¿Es par o impar esta funcióncita? 4 menos x cuadrado, ¿es una función? ¿Función? Par. Par. Muy bien, ¿cierto? Es una función par. Y se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto, es para ir haciendo el next. Si yo tenía la función par y estaba entre menos a y a la integral, es 2 veces la integral entre 0 y a, vamos a utilizar esa propiedad, ¿ya? Para ir haciendo el nexo con todas estas propiedades que habíamos visto. Igual, si usted resuelve esta integral, hace esta integral y entre menos 2 y 2 da lo mismo, ¿eh? Pero es para ir asociando lo que hemos visto en la clase pasada también con el cálculo del área. ¿Bien? Entonces aquí sería, como la función es par, me queda eso. ¿Está bien o no? ¿Sí? Ojo con eso. Pasé porque la función es par, por si acaso.
Bien. Y ahora lo que hay que hacer es integrar esta función y aplicar el teorema fundamental del cálculo que habíamos visto en la clase pasada, ¿ya? Entonces vamos a la siguiente página, lo voy a dejar expresado esto. En la siguiente página me avisan si puedo pasar a la siguiente página, que me dice el público. ¿Puedo o no puedo? ¿Sí? Sí, Ya, profe. vale, ya. Entonces vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Se acuerdan que tengo que evaluar, tengo que integrar y evaluar entre... Este sería, bueno, ahí lo voy a dejar expresado esto. Entre 0 y 2 de 4 menos x cuadrado de x. Ya, ¿qué es lo que me dice el teorema fundamental del cálculo? Es que para poder encontrar esta función tengo que primero evaluar la antiderivada en 2 menos la antiderivada en 0. Así que voy a, primero que todo, voy a calcular la integral. ¿Quién es el límite? Que es lo que ya hemos visto, hayan visto en mate 1. ¿Sí? Entonces aquí, acordarse que la integral es lineal, así que es menos la integral de x cuadrado de x. ¿Ya? Ese pasa hacia afuera y me queda la integral desde x, acuérdense de esas propiedades. ¿Sí? Ya. ¿Cuánto es la integral de x? ¿Se acuerdan? La integral, una función cuya derivada me dé 1. ¿Cuál sería esa? X nomás, ¿cierto? Si yo derivo x con respecto a x, esa derivada me da 1. Así que estamos listos. ¿Y cuánto vale esta integral? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuánto valía esta integral? Damas y caballeros, ¿cuánto vale esa integral? ¿Se acuerdan ahí la clase pasada habíamos visto que la integral de x elevado a n de x, ¿cuánto era? X elevado a n más 1 partido por n más 1. ¿Sí? ¿Está bien? Eso. Muy bien. X elevado a 3 partido por 3. Listo. Y ojo que en este rigor aquí habría que agregarle un 6. Ya para ganar espacio lo voy a escribir aquí. ¿Ya? Bien. Entonces ya tenemos esta función. ¿Sí? Entonces yo aquí voy a apoyarme de algo. Aquí yo voy a hacer lo siguiente. Claro. Ojo que dos formas de hacerlo también es que hubiese aplicado la linealidad también de esta integral y haber integrado, pero no sería la misma cosa. No sería la misma cosa. Me va a quedar 4x, ya lo voy a dejar acá esto acá abajito. Le voy a poner i por si acaso ahí. ¿Ya? Bueno, no, le voy a poner ADR. Voy a bajar ahí. Esto va a ser como una especie de un break. Ahí. Break. Entonces, voy a aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué me dice el teorema fundamental del cálculo? Que tengo que evaluar, es escribir esto. Do 4x menos x al cubo dividido en 3. Eso lo tengo que evaluar entre 0 y 2. ¿Ya? Entonces, en este caso, el 2 lo voy a dejar afuera porque está multiplicando toda la integral, así que lo voy a dejar afuera. Abro ese paréntesis y lo que habría que hacer ahí en este caso sería evaluar toda esta funcioncilla, que es mi antiderivada, ¿cierto? Evaluarla en 2 y restarle la función que está ahí en 0. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces sería 4 por 2 menos 2 al cubo tercios menos, fíjense, voy a ir un paréntesis ahí, porque tengo que evaluar esa función ahora, así que va a ser f de 2 menos f de 0. Entonces tengo que esa misma función evaluarla en 0.
Ya, pero, 0, pero lo voy a dejar por si acaso ahí. Será. Eso va a dar 0. ¿Cuánto queda lo que está acá? Entonces, 4 por 2, 8, menos 8 al cubo. Por 2 al cubo, que es 8. Bien. 3 por 8, 24, 24 menos 8 serían 2 por 16 tercios, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Y 2 por 16 serían, le voy a dejar aquí, por si acaso le voy a dejar, unidad, U de A es de unidades de área, ¿ya? Unidades de área, por si acaso. ¿Vale? Entonces ahí estaría, ahora no sé, no me dicen en qué unidad estamos midiendo la área, así que por eso pongo U punto A, que es unidades de área. Bien. ¿Dudas, consultas hasta el momento? Estamos súper, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, sí? Todo bien, profe. Ya, súper. Ven que ahí estamos aplicando todo lo que hemos visto en la clase pasada, por si acaso. Hemos visto también esta simetría, ¿sí? Todo correcto. Bien, ya. Entonces, estas son las bellezas de las matemáticas. Ya, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Permiso, voy a cambiar de... ¿Se están anotando? Voy a cambiar en 4, 3, 2, 1, permiso. Vamos a hacer el 2. Calcule el área de la región limitada por I igual a X cuadrado, ya ese gráfico ahí, y el otro una recta, ya, I igual a X más 2. Entonces aquí ya tengo dos funciones, ¿se han dado cuenta? ¿Sí? Permiso. Ahí. Yes. Ya. Entonces me está pidiendo el área, fíjese que ya tengo dos funcioncillas. Entonces vamos a hacer el gráfico esto. Tengo X cuadrado. Ya. Entonces tengo una función X cuadrado. Voy a graficar que es X cuadrado. Bueno, entenderán ya, pero tengo un pulso más o menos nomás, así que no me... Ese es X cuadrado. Esa es la función X cuadrado. Bueno, y la función X más 2 es una rectita nomás, ¿ya? Es una recta, ¿sí? Es una recta, no se puede ver. Esto es un bosquejo nomás del gráfico. Es una recta que tiene pendiente positiva, así que intersecta el eje Y en 2, por este puntito sería el 2, ¿ya? Y este sería el gráfico de X más 2, ¿ok? ¿Sí? Entonces, tengo un comportamiento, aquí voy a poner eje X y eje. ¿Qué tipo de regiones? Estamos trabajando con una región del tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. ¿Qué me dice el público? A ver ahí. Tenemos una región del tipo 3, ¿cierto? ¿Por qué del tipo 3? Porque se han dado cuenta que el comportamiento de ambas funciones sigue siendo el mismo en todo este intervalo. La idea es encontrar ahora los límites de integración. Están pidiendo encontrar el área, y el área se calcula mediante la integral definida. Entonces quisiera saber cuáles son estos límites de integración. ¿Sí? ¿Cuál sería el valor de A y el valor de B? No lo sé. ¿Qué habría que hacer ahí? Como yo les decía anteriormente, aquí yo tengo una región. Esa es mi región. Entonces, en este caso, hay que intersectar ambas rectas, ambas funciones hay que intersectar, ¿ya? Entonces, para encontrar, a diferencia del caso anterior, donde yo tenía solamente una funcioncita, encontrábamos la intersección con el eje X, ¿no? Ahora tenemos que encontrar la intersección
entre ambas funciones para poder determinar los límites de integración, ¿ya? Entonces, en primer lugar, nuevamente, en primer lugar, debemos encontrar los límites de integración. Pero para este caso, para ello, debemos igualar ambas funciones. O sea, hay que resolver esto. F de x igual a g de x. Eso es equivalente f de... Da lo mismo aquí, yo le puse aquí, puedo poner... Da lo mismo, genérico. Voy a bautizar este f y este g. Ya, lo bautizo. En este caso da lo mismo quién es f y quién es g en este caso. Ya no se casen con las letras, acuérdense. Yo las bauticé nomás, entonces yo le pongo aquí x cuadrado igual a x más 2. Entonces, para encontrar la solución de esto me va a quedar una ecuación cuadrática, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, entonces, profe, solo la región 1. Ya, en la región 1, claro, en la región 1 se tratando, estábamos en el caso, en el caso anterior, era una región del tipo 1, se está dando cuenta, y en este caso teníamos que encontrar los límites de integración, porque me estaban pidiendo el área limitada por el eje X y por el gráfico de esta función. Entonces, para encontrar los límites de integración, encontramos la intersección de la función con el eje X, igual a base. ¿Ya? Ahora, para la región del tipo 3, en este caso, igual en este caso, como tengo dos funciones, fíjate que las funciones del tipo 3 y tipo 4, las regiones del tipo 3 y tipo 4, estoy trabajando con dos funcioncitas. Entonces, en la región del tipo 3 y la región del tipo 4, cuando estoy trabajando con dos funciones, y esto se puede obviamente generalizar, pero estoy trabajando con dos funciones, hay que encontrar en este caso las intersecciones de las funciones para saber los límites de integración. ¿Ya? ¿Está bien? Acá, bueno, en algún punto se van a intersectar estas dos funciones y estamos trabajando en una región del tipo 3. Entonces ahí yo tengo que, en este caso, tengo que intersectar ambas funciones para saber cuánto valen los límites de integración. ¿Sí? Y la región del tipo 4 también, pero la región del tipo 4 es una generalización de la región del tipo 3, porque efectivamente hay un comportamiento entre A y C, la función f es mayor que la función g, y entre C y B la función g es mayor que la función f. Sin embargo, de todas maneras, para saber quién es este punto A, C y B, igual yo tengo que encontrar las intersecciones de ambas funciones. Y eso es igualar ambas funciones. No sé si te respondí la pregunta. Paul. Sí, sí. Bien. ¿Está bien? ¿Ya? Vale, de nada. Entonces, siempre. ¿Por qué? Porque yo quiero calcular el área de una región. Sea como sea, tengo que integrar entre A y B una función o diferencia de funciones, ¿de acuerdo? Pero tengo que saber cuáles son los límites de integración. En este caso, tengo que determinar los límites de integración, y para poder determinar los límites de integración, en este caso, debo igualar ambas funciones, porque en estos puntitos aquí, que están aquí, es donde la función x cuadrado es igual a la función x más 2, y este puntito también acá es el punto donde la función x cuadrado es igual a la función x más 2. ¿Ya? Entonces, encontrarlos cuando tengo dos o más funciones, encontrar las intersecciones es igualar las funciones.
Entonces me queda una cuadrática, pero esta, ya, sí. Esto se puede factorizar, ¿sí? Se puede factorizar, encontrar las soluciones de la cuadrática y factorizar. Es necesario facilitar. Si no se puede ir a factorizar, hay que acordarnos del Padre Nuestro, ¿cierto? Esta, ¿cierto? De menos, si no se pudiera factorizar, habría que utilizar esa fórmula. Ya, pero esta se puede factorizar, sí, abuelo de pájaros, claramente, porque yo voy a buscar dos numeritos que multiplicado me den -2 y que restado me den -1. ¿Cuáles son esos numeritos que multiplicado me den -2 y que restado me den -1? ¿Por qué restado? Porque son signos distintos, ¿cierto? Me parece que ahí lo dijeron ya. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Ahí. Claro, porque mira, -2 por 1 es -2. Y -2 más 1, porque ¿qué quiere decir que sea restado en este caso? Como son signos distintos, entonces ahí me queda restado, o la resta y me queda -1, ¿cierto? Y ahí está, ahí se cumple la condición. ¿Sí? Sí, sí. ¿Por qué son restados? Porque en este caso los signos, aquí lo que van dentro del paréntesis son signos distintos. Bien, ya. Entonces cuando yo tengo, me queda esto que está factorizado, me dice que tengo la multiplicación de dos factores igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? De que uno de los dos factores debe ser igual a 0. Así que aquí tengo x igual a 2 o x igual a -1. Ya, entonces aquí estamos encontrando intersecciones de dos funciones con el objetivo de encontrar esos límites de integración. Así que aquí ya puedo borrar eso que está ahí y le voy a poner con azulito para que no se me vayan a confundir eso. Aquí ese vale, perdón, ese puntito vale -1, esa intersección, y eso vale 2. Ya, comportamiento bonito, es bien comportada, entre comillas, las funciones, ¿sí? Claramente son continuas. Ya. Bien. Entonces, ¿cuánto sería esta área de esta región ahí? ¿Cómo quedaría? Vamos a ir, caballeros. La área de la región. Ya, les voy a dar ahí para que ustedes suelten un poquito la mano. Les voy a dar aquí unos. A ver, para que suelten la manita nomás. 2 minutitos para que lo hagan con calma y buena letra. ¿Ya? Ahí les voy a dar 2 minutitos. Si alguien termina antes, me avisa y lo hacemos. ¿Ya? Lo otro es que si tienen, obviamente, alguna duda, o si están estudiando, me escriben un correo también. Ahí los voy a dejar ahí para que planteen integral y resuelvan. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Lo hicieron?
¿Qué me dice el público? ¿Cómo estuvieron? ¿Cuánto les dio? No tengan miedo, si no lo hicieron, digan, profesor, sean sinceros, el profesor sabe que no lo hice, no entendí. No tengan miedo a decir que no. Ya, ya, a ver, ya, pero tranquilo, por lo menos ya sabemos cómo plantearla. Ya, a ver, si Francisco era cierto. Ya, vamos, se intentó. Eso, voy a tener que integrar, ¿cómo vamos hasta aquí? Aquí. Entre -1 y 2, ¿sí? ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué comportamiento? ¿Quién es mayor en todo ese intervalo? Acuérdense que siempre tengo que restar la función mayor menos la función menor, ¿sí? ¿Qué función es mayor y qué función es menor en todo ese intervalito? ¿Qué me dice el público? X más 2, ¿cierto? X más 2 es mayor. Acuérdense que estamos en ese. Entonces siempre se resta la función mayor menos la función menor. Y en ese intervalo tiene mayor siempre la función que está en verde, que es X más 2. Aquí está X más 2. ¿Ya? Esa funcióncita es mayor. Entonces aquí hay que hacer X más 2. Le debo restar la función que está en rojito, que es la X cuadrado. ¿Sí? ¿Llegaron a plantear eso ahí? ¿Qué tal ahí? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Qué dice el público? Profe. Sí, ya, bien, súper. Ya, y lo demás, sí, eso es importante. Sí. Lo demás es integral. Pues entonces, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a aplicar la propiedad. Acuérdense que la integral es lineal. Entonces, aquí yo voy a separar la integral de esta suma en la suma de todas estas integrales. La función, bueno, perdón, la integral es lineal. Es un operador lineal. Bueno, operador es lineal. Por si acaso no se viene. Entonces ahora yo, es que esto me molesta un poquito. Voy a escribir ahí, separar aguas y lo hacemos por separado. Profe, tengo una duda. Sí, dale. ¿Cómo sabe qué función es mayor? Es que yo también lo hice al revés y no entendí por qué. Ya, cuando tú miras quién es mayor y quién es menor, fíjate si tú calculas. Mira, si tú calculas, por ejemplo, puedes calcular la imagen, por ejemplo. No sé. Podrías calcular ahí, tómate un punto, el 1, ¿ya? Si tú quisieras ver. Pero ya, gráficamente, ¿cómo lo verías? Siempre la que es mayor va a ser, tú lo miras de arriba hacia abajo, ¿cachai, no? De arriba hacia abajo. Ahora, si tú lo quieres ver en forma analítica, tómate un puntito aquí. Mira, tómate un puntito aquí. Vamos a tomar el punto, voy a borrar ahí, por si acaso. Voy a poner un punto 1 aquí. ¿Ya? Porque ese punto 1 está en el intervalo, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, si tú quieres, tómate un 1x igual a 1. Entonces, evalúa tu f de x, tu f de x es x cuadrado, y tu g de x era x más 1, ¿cachai? Entonces, tómate un puntito, ahí en ese intervalito. Entonces, tú dices, evalúa la función, ¿cuánto es f evaluada en 1? 1 al cuadrado, 1. ¿Y cuánto es g evaluada en 1? 1 más 1, soprole, ¿cierto? ¿Quién es mayor ahí? ¿Quién te dio en ese punto? ¿Quién? 2 es mayor. Claro, 2 es mayor que 1, entonces la función g es mayor ahí. Y ese comportamiento se mantiene a lo largo de todo el intervalo, ¿cachai? ¿Sí? A lo largo de todo el intervalo. Entonces, fíjate, cuando tú quieras ver en este caso, si estás integrando con respecto a x y tienes la gráfica y quieres saber qué función es mayor y qué función es menor, tú esto lo puedes mirar de arriba hacia abajo. ¿Con quién te encuentras primero? Si lo miras arriba hacia abajo, te encuentras primero con la función x más 2. Y después, si sigues bajando, te encuentras con la función x cuadrado. Por lo tanto, la función x más 2 es mayor que la función x cuadrado.
Eso es una forma gráfica, y lo otro es que lo veas más que nada de forma analítica, ¿cachai? Te tienes que dar unos puntos de prueba y ver qué sucede con la función evaluada en esos puntos de prueba y ver qué valor es mayor y qué valor es menor. ¿Sí? Dos formas de verlo. Va a ser. Gracias, profe. Sí, ya caché. ¿Estamos bien o no? ¿Sí? Entonces, dos formas de verlo. Si tú estás integrando con respecto a X, tú lo miras de arriba hacia abajo. Acuérdate que la región, aquí en la región de este tipo, el I se está moviendo entre G de X. Entonces tú, cuando lo veas, te mueves de arriba y hacia abajo, de arriba y hacia abajo. ¿Sí? Entonces te encontrás primero con la función x más 2 y después se sigue bajando, te encuentras con la función x cuadrado. Por lo tanto, la función mayorcita de x más 2. ¿Ya? Y lo otro es que le di aquí también una forma gráfica de verlo también para que se converse. Perdón, una forma analítica. Se toman un punto de prueba, evalúan la función en el punto de prueba y ven qué resultado le da mayor. ¿Mm? Pero ojo que este comportamiento sigue siendo el mismo a lo largo de todo el intervalo a lo largo de todo el intervalo de integración. Entre menos 1 y 2 siempre la función la función x más 2 va a ser mayor que la función x cuadrado, ¿ya? Pero podemos tener región del tipo 4, ¿cierto? Donde sucede que una función es mayor que otra en un intervalo y en otro intervalo sucede todo lo contrario, ¿ya? ¿Bien? Por eso es que la idea graficar esto y ver el comportamiento. ¿Sí? Entonces ahora lo que haremos a continuación, vamos a separar esta integralita. Bien, vamos a separar esta integralita. Entonces me voy aquí, la integral entre menos 1 y 2. Y puede ser así por si acaso, ¿ya? Ya después, más adelante, yo cuando tengo una constante ahí, esa constante la voy a pasar automáticamente hacia afuera. Porque no me interesa la integración porque estoy integrando con respecto a X. Ya. Y ahora, ¿qué habría que hacer ahí? Lo hacemos rapidito, ¿no? Mira, para este caso, como son facilitas estas, lo que vamos a hacer, vamos a, antes de eso, voy a dejar todo el camino listo. 1, 2, x de x, más 2 por la integral entre menos 1 y 2 de x, menos la integral de menos 1 y 2 de x cuadrado de x. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Y yo escribo aquí abajito, ¿están viendo lo que escribo? No, lo escribo al lado. Ya. Voy a integrar esto. ¿Cuánto vale la integral de x? La integral de x con respecto a x, ¿cuánto vale? Vale x cuadrado medios. ¿Sí? Estoy integrando eso. X cuadrado medios. Pero por el teorema fundamental del cálculo tengo que evaluar eso entre menos 1 y 2. Más 2, la integral de dx de x, evaluado entre menos 1 y 2. Y la integral de x me quedaría menos ahí. Me quedo muy junto. Menos. La integral de x cuadrado es x al cubo tercio evaluado entre menos 1 y 2. ¿Ya? ¿Cómo eran? Eran fáciles de integrar y lo que hice fue integrar y después poner el que tengo que evaluar. ¿Ya? ¿Bien? ¿Sí? F. Ya. ¿Qué es lo que es F? Daniel, explícame lo que es F. Po. Hola, profe. ¿Sabe qué? Yo aprendí lo que es el F cuando entré acá porque yo estoy viejito. El F es como, pucha, que está grabando, no lo puedo decir. Ya, después me lo mandáis por WhatsApp. Ya, dale.
Bueno, por eso le dije F ayer por usted cuando me dijo que estaba colapsado. Ya, sí, 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 está bien. Ya, pero Disculpe. ahí me lo explicáis, ya. Ya. Eh, vale. Eh, ahora vamos a, ¿cómo se llama? A integrar esta, bueno, a evaluar, pues. Ya. Evaluemos, pues, evaluemos estas cosas, lo voy a explicar en otra siguiente. Empresa Ferrocarril del Estado. Vamos entonces, voy a escribir esto, ¿ah? X cuadrado medio, por si acaso, para que no se vayan a... Era más 2x entre menos 1 y 2, ¿cierto? Y lo otro era menos x cubo tercio, también entre menos 1 y 2. Ya. Teoría fundamental del cálculo. Yo lo que hago en este caso, como este es un medio, lo voy a dejar así para no molestar, me molestan mucho a mí algunas veces las fracciones, entonces en este caso lo hago de esta forma, como puedo factorizar por un medio. Entonces me quedaría 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, más 2 menos menos 1, menos un tercio, 2 al cubo menos menos 1 al cubo. Ya. Jueguen ahí ustedes, ¿cuánto les da? Ahí parece que una compañera ya lo había hecho ya, ¿no? Sí. F, como dice. Una compañera parece que había hecho el cálculo, ¿no? Que lo habían hecho mal ahí, o que le había dado negativo, me parece. Pero ¿cuánto les da, jóvenes? ¿Qué me dice? Esa, jugando ahí con los numeritos. Me quedaría aquí un 4 menos 1. Y eso les da. ¿Alguien que haga los cálculos? Se va entendiendo, sí, lo que estoy evaluando. Primero que todo, antes de los cálculos, se va entendiendo que tengo que hacer esas evaluaciones. Es F de B, B, no sé, F de A, ¿cierto? Por eso aparecen unos menos, se va a ir a confundir. Pues con el menos menos 1, ¿cierto? Que es más 1. ¿Y eso les da? ¿Cuánto les da? 9 medios. Ya. ¿Alguien discrepa o está de acuerdo? Y aquí hay que poner unidades de área. Ya. Bien. Ahí voy a confiar en el cálculo del compañero. Sí, sí, sí. En una de esas. Ya. Pero por eso, sí está bien. ¿Alguien que confirme lo que dice Tomás? ¿O no? Ya. Eh, sí, me da igual. Ya, listo. Listo, lo mismo. Ya, listo. Ya, entonces ahí está la región del tipo 3, ¿no? ¿Sí? Y ahora vamos a hacer un ejemplito. No sé. eh, vamos a break a las 11:45 o seguimos de largo y terminamos 10 minutos antes. Ustedes me dicen. ¿Qué me dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Nos vamos a break a las 11:45 de 10 minutitos o seguimos de largo y terminamos 10 minutos antes? Ya, seguimos de largo, ya, para no perder el hilo. Muy bien. Súper, súper, súper. Sigue, ahí me avisan a las 12:05, 12:15. ¿A qué hora termina la clase? Ahí, bueno, ustedes me avisan nomás. Bueno, ustedes me avisan cuando termine, pero no. eh, ya, termina a las 12:15, a las 12:05 estamos. ¿Ya? Tenemos que hacer esta, nos quieren hacer estos dos. Sí, sí, sí. Calabaza. Ya. Calcule el área de la región limitada. Bueno. Está bueno. Está excelente. Y aquí vamos
por si acaso, vamos a echar manos de, que no es tan trivial esta. Entonces, Symbolab. ¿Tienen por ahí disponible Symbolab? Hagan el gráfico por si acaso en Symbolab. Porque no. Igual tiene una forma bonita, bueno, porque es medio oscilante, ¿no? Ujú. Sí, vamos a verlo en Symbolab, permiso. Aquí. Veamos qué onda si yo grafico esto. Igual era, ¿cuánto era? X a la cuarta parece que era, ¿no? 4 líquido a la cuarta menos 5x cuadrado más 1. Menos 5x al cuadrado más 1. A ver, ¿cómo uno grafica esta cosilla? Tiene una cosa como esta, ¿no? Y como está ya graficado, lo voy a copiar, Está bonito este comportamiento, ¿eh? Y ahí. Ahí está el comportamiento de esta cosa, ¿no? Ya. Miren, está bonito ese comportamiento. Nótese que aquí yo voy a tener una región aquí, voy a llamar la región 1 esta. Sí, región 1. Acá voy a tener una región 2. Ya, pero no. Hagámoslo así. Aquí yo voy a tener una determinada región en eso. Luego voy a tener otra regioncita. Ya, disculpen ahí y voy a tener otra región aquí. Ya, a ver, ¿se le ocurre qué hay que hacer primero? ¿Qué habría que hacer primero? Aquí en este caso, ¿qué habría que hacer, jóvenes? Hay que encontrar las intersecciones con los ejes, ¿no es cierto? Dando cuenta, tengo una sola funcioncilla, pero hay que encontrar, tengo que integrar entre este puntito y este puntito, entre ese puntito y ese puntito y entre ese puntito. ¿Se les ocurre? Hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Primero que todo, debemos encontrar intersección con el eje X. Y aquí tengo unas regiones, estas son regiones del tipo 2 que yo les mostré, ¿se acuerdan o no? Regiones del tipo 2. Sorry, acá. Ahí, mira. No, no está ahí. Está en la PPT. Es la región donde, fíjense que acá en este caso es negativo, ¿cierto? Entonces hay que multiplicar por menos esa integral, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar primero que todo intersección con el eje X. Intersección eje X. Entonces hay que hacer y igual a 0. Menos, perdón. Ahí sería menos 4x a la cuarta. Sorry, eso es ya un tema de Wacom, no es mío. Menos 5x al cuadrado más 1 igual a 0. Muy bien, damas y caballeros. Acá hay harta forma de hacerlo. Profe, soy Ivante, ¿le puedo hacer una? Sí, dale. Oiga, profe, es que estaba pensando de que si de casualidad, en vez de hacer 3 integrales, no sería como mejor definir como una integral, pero la función con el valor absoluto. Y de ahí Sí, solo... es que, claro, cuando tú pones con el valor absoluto, al aplicar el valor absoluto, esto te va a cambiar ahí, ¿no? Ahí y ahí, ¿sí? Que es lo mismo que integrar entre menos tanto y tanto. Es lo mismo, ¿sí?
Ahora, ¿cómo te Ah, sí, define, cómo te define el valor absoluto? De hecho, también lo podrías hacer como esta función es una función par. También podrías integrar de aquí para acá. Solamente eso. Dos veces esa misma. Ah, bueno. ¿Cachai? Sí. ¿Sí? Ya me, ¿Está bien? ahí Entonces ahí hay caché. varias posibilidades. Yo lo voy a hacer del método brusco y tú lo podías hacer también en la ayudantía, lo podrías tomar desde otra perspectiva. ¿Te parece? Sí, sería ¿Sí? bueno. Lo tomáis ahí desde el punto de vista o del valor absoluto o también como las funciones par. En este caso, Multiplicar por 2 nomás. claro, dos veces la integral entre 0 y este límite superior. ¿Sí? ¿Sí? Ya, bueno. Vale, vale. Sí, gracias, profe. Vale, de nada, pues no gracias por tu, por tu pregunta, Daniel. Y no tienes que preguntar si puedes hacer preguntas, las haces, no hay problema. ¿Dale? Ya. Ah, no, sí, pero es como para no distraer nomás. No, no, tranquilo, si son preguntas interesantes, las preguntas las hacen. No es necesario que piensen que me van a distraer con las preguntas, ¿ya? Se hacen las preguntas. Se piensa y se hace, ya. Bueno, Bien. ya. Me gustó, me gustó. Ya, eso. Ya. Resolvamos esta ecuación. Ah, pero resolver esta ecuacióncita, o nos acordamos de álgebra y lo hacemos, o también vamos a hacer algo. Voy a hacer un cambio de variable para transformar esto en una función cuadrática. Esto es una función cuadrática camuflada. Y el cambio de variable u igual a x cuadrado. Entonces me quedaría 4u cuadrado, ¿cierto? Porque esto me implicaría que u al cuadrado es x a la cuarta. ¿Bien? Entonces me quedaría 4u cuadrado menos 5u más 1 igual a 0. Y tengo que resolver la ecuación cuadrática. En este caso, esto lo voy a hacer a lo bruto, aplicando ¿cómo se llama? La formulita nomás, por el Padre Nuestro, ¿cierto? Aquí mi A, ojo, nuestro A, ¿cuánto vale? Nuestro A vale 4, nuestro B vale menos 5 y el C vale 1. Sería, ¿qué dice? Padre Nuestro, ¿cierto? Menos B, acuérdense, más menos raíz cuadrada de B al cuadrado, menos 4 por A y por C, dividido por 2 por A. ¿Sí? 2 por A. ¿Ya? Y A es 4. Entonces el U, 5 más menos raíz cuadrada. Esto me quedaría 25, ¿cierto? 25 menos 16, eso sería 9. Y me queda raíz de 9. Dividido en 8. En 8. Le damos ahí. Entonces aquí 5 más menos raíz cuadrada de 9 es 3. 8. Ahí voy a obtener un U sub 1, que sería 5 más 3 dividido en 8. Y voy a obtener un U sub 2, que sería 5 menos 3 dividido en 8. ¿Sí? Ah, que soy Gil. Esto ya estoy pensando en la suma. Ya estaba pensando en lo que tenía que poner arriba. 5 más, 5 más 3 es 8 dividido en 8. Eso vale 1. 5 menos 3 es 2 dividido en 8, que sería igual a un cuarto. ¿Ya? Entonces ojo que ahora tengo que volver, no me están preguntando por los U, sino que me están preguntando por los X. ¿Ya? Entonces vuelvo a mi variable original. Entonces aquí me dice que U, acuérdense, U igual a X cuadrado. Entonces, U igual a, el U vale 1 en este caso, para este caso. Entonces aquí tengo X cuadrado, y esto me implica que X es igual a más menos 1. ¿Sí? Y en otro caso, acuérdense que U igual a X cuadrado, pero el U es un cuarto igual a X cuadrado, así que me implica que el X es igual a más menos un medio. Entonces los puntos de integración, damas y caballeros, este sería el menos 1, estaría por acá. Uy, perdón, ahí, lo escribí ahí. Este sería menos 1. Este sería menos un medio. Ese puntito que está allí. Este sería un medio. Y este sería 1. Listo. Bien. Entonces,
puedo dividir, entonces el área estaría sumando esa, lo que está en rojito, más lo que está en verde, en azul, perdón, y más lo que está en verde. Eso es el cálculo en bruto, ¿ya? Y Daniel lo va a ver o aplicando la simetría o con el valor absoluto, que también es lo mismo. Ujú. Y generalmente se utiliza cuando tengo ahí, por ejemplo, las funciones seno y coseno. Ujú. Yo creo que por ahí lo pensó también Daniel así. ¿Ya? Con el valor absoluto. Bien. Entonces, vamos a hacer eh, el cálculo del área total, ¿por cierto? Entonces, voy a tener que integrar, fíjense que en este caso voy a tener que integrar entre menos 1 y 1/2 la función, pero como esto es negativo acá, como es negativo, yo estoy en la parte de la región del tipo 2, ¿cierto? La región del tipo 2 nos daba esto, acuérdense. Perdón. Ahí, estoy como en esta situación, ¿sí? Y en esta situación, el área es menos la integral entre A y B. ¿Mm? Hablando de áreas, ¿sí? Entonces aquí el área, dado por menos la integral entre dónde y dónde, entre menos 1/2 y menos, perdón, entre menos 1 y menos 1/2, ¿cierto? ¿Sí? Entre menos 1 y menos 1/2, porque este es más chiquitito, ¿sí? Menos 1, menos 1/2 de la función que era 4x al cuadrado. 4x cuadrado, si mal no recuerdo, me van ayudando, menos 5, perdón, x a la cuarta menos 5x cuadrado más 1. ¿Sí? Ahí estoy integrando la función. Luego, tengo que integrar entre menos 1/2 y 1. Y ahí la función es positiva, así que no se pone el menos antes. ¿Sí? Entre menos 1 y menos 1/2, perdón, entre menos 1/2 y 1 de la función z, que es 4x cuadrado menos 5x cuadrado más 1. Y ahora tengo que integrar entre 1 y 1/2. Pero si yo integro entre 1 y 1/2, esta función es negativa, que es lo mismo poner menos ahí. ¿Sí? Menos. Es menos, porque la función es negativa. Y eso sería 4x, esto a la cuarta. Profe, la segunda no sería desde menos 1/2 hasta más 1/2. ¿Cierto que sí? Y de aquí tendría que ser de entre 1/2 hasta 1, ¿cierto? ¿Sí? Porque le estamos Sí, sí. trabajando con los límites de integración. Muchas gracias. Sí. Si nos vemos acá, entre menos 1/2 y 1/2. ¿Sí? Y después entre 1/2 y 1. Súper. Ya, pues ahí se entretienen con el teorema, porque hay harto que hacer en este caso. Voy a dejar el menos acá, afuera. Y bueno, es bueno que lo vean como lo va a ver la otra versión que va a ver, Daniel en la ayudantía, que nos va a simplificar harto los cálculos. Si se van dando cuenta, aplicando simetría ya nos va a quedar un poquito más. No vamos a tener que hacer tantas integrales. ¿Ya? Bien. Entonces, lo voy a hacer rapidito. Esto sería entre menos 1 y menos 1/2 de x a la cuarta. ¿Qué onda con el ahí? Ahí sí. Menos 5 por la integral igual entre menos 1 y menos 1/2 de x al cuadrado. Esto hay que poner. Y más la integral entre menos 1 y menos 1/2 de x. Este está hecho adrede, la forma larga y bruta, para que vean que la utilidad de utilizar todas estas propiedades que hemos visto de simetría, si la función es par o impar, ¿sí? Para que se vayan haciendo la comparación en que, como les dije en la clase pasada, esas propiedades se utilizaban aquí, con la única objetivo de simplificar o no calcular tantas integrales. Profe, ¿Sí? ¿y esa va sin corchete porque no es negativo?
Claro, sí. Y Ya. efectivamente, sí. Porque lo que voy a integrar, lo que voy a integrar, voy a integrar todo lo que está aquí, ¿cachai? Pero como viene un negativo acá, eso después me va a afectar todo lo que esté dentro del paréntesis. ¿Mm? Entonces, por eso que como esta es más, no le pongo corchete porque no me va a afectar el signo de las integrales que me quede después o los resultados. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Bien? Esto sería y cuadrado de x. Más. Ya, eso. Y me queda, ahí como dice el compañero, le voy a poner ahí, por si acaso, un check ahí. ¿Ya? Y aquí igual va a venir un menos. Pero ahora voy a tener que integrar entre un medio y uno, ¿cierto? ¿Sí? Entre un medio y uno, pongo el 4 acá, y aquí es la cuarta de x, menos 5, por la integral entre un medio y uno, ¿de quién? De x cuadrado de x, y más la integral entre un medio y uno de x, ¿ya? Ahí se entretienen ustedes haciendo estos cálculos, ¿ya? ¿Sí? También ahí lo hacen ustedes ahí, porque aquí me va a quedar x a la quinta partido por 5, y lo tengo que evaluar entre menos un medio y 1, x al cubo partido por 3, me queda 5 tercios, entonces afuera, evaluar entre menos un medio y 1, esto me va a quedar x, ¿ya? El resultado de la integral va a ser siempre el mismo, pero nótese que van a cambiar los límites de integración, ¿no? ¿Ya? Si, si quieren ahí, o alguien que lo esté haciendo, lo haga. Si queremos, aprovechamos los 4 minutos. Por último, para dejar planteado lo que hay que hacer. Entonces sería aquí 4 quintos. Lo voy a dejar 4 quintos porque me queda x a la quinta dividido en 5, así que voy a aprovechar de dejar eso. Evaluada entre menos 1 y menos un medio. Sí. Menos 5 tercios x al cubo, evaluada entre menos 1 y menos un medio. Más x, evaluada entre menos 1 y menos un medio. Cierro el paréntesis que está ahí, más 8 quintos. Ahora evaluado, ¿sí? Entre menos un medio y un medio, menos 5 tercios. Entre menos un medio y un medio. Ya, y menos ahí. Si se me alcance. Yo creo que sí, vamos a hacer todo lo posible para que alcance. Entre un medio y 1, menos 5 tercios. Entre un medio y 1, x, entre un medio y 1. Y ahí está. Y espérenme, aquí está el menos, ¿cierto? Entonces, para que no se vayan a marear ahí, voy a poner el menos ahí. Acá adentro le va a quedar un número, y ese número se va a afectar por el menos. Está acá afuera, ¿ya? Y ahí está. Bien. ¿Ya? Entonces, eso sería, damas y caballeros. ¿Alcanzaremos a hacer el otro? No, me queda un minutito. Ya, ahí ustedes van viendo qué es lo que pasa. Les dio 0, ya. No alcanzamos. Potente. ¿Ya? ¿Está bien? No vamos a alcanzar a hacer el último, pero lo retomamos en la próxima clase, ¿ya? El último ejercicio. Y la próxima clase vamos a ver longitud de arco y lo que son sólidos de revolución. Así que cuando veamos sólidos de revolución también es fundamental tener la idea geométrica de lo que está pasando. Así que ahí vamos a aplicar
una aplicación. Vamos a ver una aplicación ahí para poder graficar y qué es lo que está pasando cuando les menciono un poquito. Les menciono un poquito. A ver, estas regiones, por ejemplo, estas regiones, uno puede hacer girar esta región en torno al eje X o en torno al eje Y, ¿ya? Y al hacer girar esta región, por ejemplo, en torno al eje X, se le forma, geométricamente, se le forma un sólido, llamado sólido de revolución, ¿ya? Y ahí hay distintos métodos de encontrar el volumen de ese sólido de revolución cuando uno lo hace girar en torno al eje X o al eje Y, ¿sí? Entonces, claramente tengo el área, fíjense en la belleza, tengo un área, listo, estamos en un plano. Sin embargo, si yo esa región la hago girar en torno al eje X, se me va a generar una figura, ¿cierto? Que va a tener, en vez de calcular el área, voy a calcular el volumen de ese sólido de revolución que se a las regiones. Les menciono un poquito eso, me pasé en un minutito, pero era para que vayamos viendo hacia dónde nos dirigimos en la vida. Siempre es bueno saber para dónde va el amigo, como se dice. ¿Ya? Bien, eso sería, damas y caballeros, que estén muy bien. Ha sido un gusto. Cualquier duda o consulta. Primero que todo, antes de despacharnos, ¿alguna duda o consulta de esto? ¿Sí o no? Antes de que se vayan, Espera, que lo que pasa es que se te está escuchando más o menos, Dani. Ya. terminamos más temprano, no sé si quieren partir antes la ayudantía. Daniel, se te escuchó, lo único que se te escuchó fue la ayudantía, hubo un problema de conexión. Dale de nuevo. Sí, Sí, dale de nuevo. No. No, pero habla. Sí, Si no. Lo voy a hacer, espere, profe. Lo que decía de que como terminamos antes, si quieren partir la ayudantía que había dejado para el jueves antes. Eso. ¿Qué dice el público? No sé. Ahí No, están pero escribiendo, a ver. No, pero ¿A qué hora te están diciendo? ¿Te están diciendo a qué hora? ¿A qué hora? Pero no sé si estoy viendo el chat. Ya descansito ya. No, es que a partir de las 12:30, yo decía como a las 12:20, no sé. Ya recreo nomás ya a las 12:30. Ya. Igual va a ser peor la ayudantía porque, como dije, es como para resolver dudas teóricas, ¿no? Ya. Y para mostrarle cómo funciona el demo. Ya. Ya, bueno, eso. Chaito. ¿Eso? ¿Está bien? Sí. Profe, F significa fuck, eso era. Ya. Que yo no cachaba cuando entré acá y todo el mundo decía eso y yo, ¿qué onda? No significa fuck, chuta. Yo tampoco sé qué significa. Ya. ¿Qué cosa? No, ya. Oye, explícale a los compañeros ahora que están ahí. Es la foto del COD, el Call of Duty. El F salió por un juego que se moría una persona y tenías que apretar F para darle respeto. Era como. Es Ese eso. es del Counter-Strike entonces. Sí, voy a dejar de grabar. Perfecto. Tranquilo, voy a dejar de grabar. Espera. Pausar grabación.